Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Pues hoy celebramos la fiesta de uno de los evangelistas. Concretamente, celebramos la fiesta de San Marcos. Y bueno, aprovecho para felicitar a todos los que nos escucháis y os llamáis Marcos. Es un buen momento para rezar por ellos. Si conoces a alguno, pues también le puedes escribir o le puedes llamar para felicitarle, porque hoy es su santo. Y aprovechamos, ¿no?, para pedirle al Señor y pedirle a la Virgen que hoy tengan un día pues muy feliz, y aprovechamos para pedirle al Señor que hoy estén especialmente cerca de Jesús. Y hoy precisamente vamos a hablar de este evangelista. A mí me encanta la vida de San Marcos, porque sabemos que no fue uno de los apóstoles, fue uno de los evangelistas, no fue uno de los 12 que el Señor eligió, sino que simplemente fue una persona que supo estar cerca, en este caso de San Pedro, y pudo escribir pues todo lo que vivió San Pedro al lado de Jesús. Y al mismo tiempo, la vida de San Marcos es apasionante. Hace unos días, más o menos, estaba en una catequesis de primera comunión y me acuerdo que le pregunté a los niños que cuál era su apóstol favorito. Y entonces, pues algunos iban diciendo, ¿no?, pues San Juan, ¿no? Y yo les preguntaba, a ver, ¿por qué San Juan? No, pues porque era el más cariñoso, el más afectuoso, el que estaba más cerca de Jesús. Otros decían, pues San Pedro. ¿Y San Pedro por qué? Pues porque fue el que eligió el Señor para ser el primer papa. Y me acuerdo que uno dijo San Marcos. Y entonces yo le pregunté, pero San Marcos no es uno de los apóstoles, es uno de los evangelistas. Y entonces me abrió así un poquillo los ojos el chaval y me dijo, pero ¿los evangelistas no eran también apóstoles? Y dije, no, la verdad es que no todos los evangelistas eran apóstoles. Pues San Marcos fue un hombre que, sin ser apóstol, hizo de apóstol. Y tuvo una historia que creo que nos puede ayudar hoy. Porque San Marcos, en un primer momento, tuvo bastante miedo del primer viaje apostólico que realizó con San Pedro y con Bernabé. No, con San Pedro no, perdón, con San Pablo. Pero bueno, vamos a ir al Evangelio, porque nos va a servir. Hoy en el Evangelio de la misa de hoy leeremos lo siguiente. Les dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes. Y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. Pues ¿cuántas personas lo han dejado todo para dedicar su vida a predicar tu Evangelio, Jesús? Y uno de ellos fue precisamente San Marcos. La tradición, por ejemplo, sugiere que el cenáculo donde tú, Señor, celebraste la última cena perteneció a sus padres, a los padres de San Marcos. Y aquella habitación pues sirvió de sede de reunión para tus primeros cristianos. Y posiblemente, pues también de pequeño, pues allí te conociera el pequeño Marcos. Y probablemente fue uno de esos niños a los que besaste e impusiste las manos muchas veces. Y como te decía antes, sabemos que acompañó a su primo San Bernabé y a San Pablo en su primer viaje apostólico. Pero al llegar a Chipre, les dejó y se marchó. No sabemos muy bien por qué les dejó. A lo mejor simplemente pues a San Marcos le dio un bajón, quizá tuvo una enfermedad, estaba cansado o lo que fuera. Pero lo que sí sabemos es que a San Pablo, que era un hombre que tenía carácter, no le hizo ninguna gracia, porque más tarde, cuando Bernabé planeaba el segundo viaje apostólico, Pablo no quiso que viniera Marcos con ellos. De hecho, tuvieron una pequeña discusión y al final Pablo y Bernabé tomaron caminos distintos, un poco por culpa, entre comillas, de Marcos. Y uno podría decir, pues sí que empezamos bien. Ya empezamos los primeros viajes apostólicos de San Pablo, que sabemos que tuvo bastante éxito, y la primera en la frente. Y además vemos cómo
Los primeros apóstoles, hombre, eran buenos, pero también tenían pues sus tiranteces. Y uno podría pensar que este suceso pues hizo que Marcos y San Pablo nunca más se hablase. Pero 10 años después nos encontramos a Marcos en Roma. Y esta vez está ayudando a San Pedro como intérprete y está escribiendo su evangelio, de todo lo que le escucha a San Pedro hablar de Jesús. El caso es que en Roma, San Marcos se encontró de nuevo con San Pablo. Y yo me imagino a los dos mirándose y a lo mejor un poquito de tensión, ¿no? Pero San Marcos comenzó a servirle también a San Pablo. Y aquel muchacho con el que San Pablo no quiso viajar en su segundo viaje misionero, se convirtió, como explica el propio San Pablo, fijaos qué cosas más bonitas dice San Pablo de San Marcos 10 años después, decía, era un compañero fiel y un consuelo. Esto lo decía San Pablo en una carta a los colosenses. Y también sabemos que poco antes de su muerte, hacia el año 66 más o menos, el apóstol escribe a Timoteo lo siguiente, le dice, toma a Marcos y llévalo contigo, porque es muy útil para el ministerio. Fijaos cómo cambia, ¿no?, la mirada de San Pablo hacia San Marcos. Marcos, cuando fue joven, pues falló, fue débil, pero volvió. Y de alguna manera, Señor, a nosotros nos ocurre lo mismo. Nosotros también podemos tener defectos, errores, pero nunca es demasiado tarde. San Marcos es un gran ejemplo de volver a empezar cuando metemos la pata. Y tú, Jesús, pues siempre cuentas con nosotros, no importa lo que hayamos hecho. Siempre nos das la gracia que necesitamos para volver a empezar. Esto es algo como muy bonito, ¿no?, de la vida de San Marcos y también de la vida de San Pablo. Ver cómo San Pablo cambia la mirada hacia San Marcos. Al principio, pues le tacharía un poco como de cobarde, de flojo. No se atrevió en ese primer viaje y San Pablo se enfadó, le tachó. Pero después cambió su mirada. Porque la gente es como el buen vino, que mejora con el tiempo. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a San Marcos, que al principio, pues digamos que era débil. Bueno, seguramente siguió siendo débil, pero ya tenía presencia de Dios, confiaba en el Señor. Y San Pablo consiguió ver las cosas buenas que tenía, cambió la mirada. Por decirlo así, podríamos decir que San Pablo empezó a mirar con los ojos de Dios a San Marcos. Y entonces se apoyó en él. Y eso, pues es muy bonito. Pues vamos a acudir a nuestra Madre Santa María. Precisamente ella fue una mujer que supo mirar a todos esos apóstoles con la mirada de una madre. Y la mirada de una madre es como la mirada más parecida que hay de Jesús sobre la tierra. Porque ve siempre lo bueno. Es capaz de ver precisamente la huella de Dios en esas criaturas, en sus hijos. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que también nosotros sepamos mirar a la gente con los ojos de Dios, con los ojos de nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.